Hola a todos, en este video vamos a estudiar el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Tenemos el siguiente punto que nos dice: nombres químicos es el conjunto de sistemas destinados a nombrar de forma clara e inequívoca las sustancias químicas. Tenemos que saber diferenciar entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Tenemos compuestos orgánicos que nos dice contienen carbono comúnmente combinado con elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Esta es la manera en la cual nosotros podemos distinguir un compuesto orgánico de uno inorgánico. A nuestra derecha nos dice que los compuestos inorgánicos, el resto de los compuestos se clasifican como compuestos inorgánicos. Ok. Esto lo que nos quiere decir es que aquellos compuestos orgánicos que tienen carbono e hidrógeno son compuestos orgánicos. Todos aquellos compuestos que no tengan carbono e hidrógeno, a excepción de algunos, se pueden considerar compuestos inorgánicos. Tenemos la siguiente nota que nos dice: por conveniencia, algunos compuestos que contienen carbono, tales como monóxido de carbono, dióxido de carbono, disulfuro de carbono, compuestos que contienen el grupo cianuro, así como los grupos carbonato y bicarbonato, se consideran compuestos inorgánicos. Estas son excepciones ya que, como dichas fórmulas tienen el elemento carbono, se puede confundir como si estuviéramos en presencia de un compuesto orgánico. Por eso es importante saber diferenciar un compuesto orgánico de uno inorgánico. Siguiente punto, tenemos determinación del número de oxidación. Okay. Acá debemos saber ciertas reglas cuando debemos determinar el número de oxidación de un elemento o de un compuesto en este caso. Nos dicen que el número de oxidación es un número entero positivo o negativo que se le asigna a un átomo en un enlace químico. Hay ciertas reglas para la asignación de los números de oxidación. El primero es el número de oxidación de un elemento en su estado natural, es decir, no combinado con otro átomo, es 0. Tenemos el ejemplo del hierro, el selenio y el sodio, que en su estado natural va a ser 0, no va a tener ningún número de oxidación. La segunda regla nos dice que el número de oxidación de un ion monoatómico es igual a su carga. Tenemos 3 ejemplos. El catión sodio, recuerden que cuando la carga es positiva, estamos en presencia de un catión. El catión sodio tiene un número de oxidación de +1. Debemos colocar el signo antes que el número para indicar el número de oxidación. Para el selenio, nos dice que su carga o el ion selenio tiene, en este caso, 2 menos. Eso me indica que el número de oxidación en la cual el selenio va a trabajar va a ser de -2. Tenemos el hierro. En este caso la carga del hierro es 2 positivo. Eso no quiere decir que el hierro va a trabajar con un número de oxidación +2. Y tenemos el hidrógeno, que nos dice que su carga es +1. Por lo tanto, el número de oxidación del hidrógeno va a ser de +1. La tercera regla nos dice: en un compuesto binario con 2 átomos diferentes covalentes al elemento de mayor electronegatividad, se le asigna un número de oxidación igual a la carga que él tendría como ion. En este caso debemos observar el siguiente ejemplo.
nos dan el sulfuro de hidrógeno. Acá debemos observar que el subíndice me va a representar, en este caso, la carga que tendría el elemento que está a mi derecha. Si el azufre estuviera como ion, tendría un número de oxidación de -2, ya que la carga sería de 2-. Debemos recordar que los subíndices me indican la carga que tiene el elemento que está al lado del otro elemento en este caso. Nuestra cuarta regla nos dice: el número de oxidación de hidrógeno es +1 a menos que se combine con un metal, pues entonces sería de -1. En este caso, si nosotros observamos, el hidrógeno se está combinando con el calcio. Y como el calcio es un elemento metálico, la regla me dice que cuando se combina con un metal, el número de oxidación del hidrógeno va a ser de -1. En caso contrario, que el hidrógeno no esté combinado con un metal, su carga vendría siendo de +1. Es decir, su número de oxidación sería +1. La quinta regla me dice: la suma de los números de oxidación de un compuesto neutro debe ser 0. Para un ion poliatómico es igual a la carga global. En el siguiente ejemplo, nosotros debemos hacer un cálculo matemático para lograr que ese compuesto sea neutro, es decir, que tenga un resultado de 0. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Debemos tomar en cuenta el subíndice que tiene cada elemento en este caso. En química recuerden que cuando un elemento no tiene subíndice, se sobreentiende que el valor es 1. Ahora, vamos a hacer el siguiente cálculo. Nosotros debemos colocar las cargas de cada elemento. Como en la regla número 4 me dice que el hidrógeno es +1 cuando no se combina con un elemento metálico, en este caso el azufre es un no metal, podemos aplicar esa regla, que el hidrógeno tiene +1 y en este caso el azufre va a trabajar con una carga de 2-. Ahora, ¿cómo sé yo que el azufre trabaja con 2-? Ya que si yo multiplico 2 del subíndice por 1, que es la carga del hidrógeno, eso me va a dar un total de 2. Como yo necesito que el resultado me dé 0, el azufre debe trabajar con -2 para que el cálculo me dé 0. Si yo resto 2 menos 2, me va a dar 0. La regla número 6 me dice que los elementos de los grupos 1, 2 y 13 de la tabla periódica tienen números de oxidación de +1, +2 y +3 respectivamente. Lo que nos quiere decir esa regla es que si nosotros observamos los elementos que conforman el grupo 1A de la tabla periódica, va a tener un número de oxidación de +1. Todos los elementos que integran ese grupo. Los elementos que están en el grupo 2A de la tabla periódica tendrían un número de oxidación de +2. Y los elementos que me representan los grupos 3A en la tabla periódica o 13 van a tener un número de oxidación de +3. La séptima regla me dice que el número de oxidación del oxígeno es usualmente -2, pero cuando se combina con el flúor es +2
ya que el flúor es más electronegativo que el oxígeno en ese enlace. En los peróxidos, el oxígeno tiene un número de oxidación de -1. Tenemos 3 ejemplos que nos explican con mayor detalle lo que me dice la regla número 7. Debemos recordar que cuando nosotros hacemos el cálculo matemático de la multiplicación del subíndice por la carga, me debe dar un total de 0. La primera regla me está indicando que el oxígeno en este caso trabaja con -2, ya que viene siendo un óxido. Cuando el oxígeno está al final de una fórmula química, eso me representa un óxido. Por lo general, los óxidos trabajan con -2, que en este caso vendría siendo el oxígeno. Ahora bien, como yo sé que el hidrógeno, cuando no se combina con un metal, la carga va a ser de +1, en este caso, o de 1 positivo. Recuerden que si yo multiplico el subíndice por 1, me va a dar +2. Y como el oxígeno tiene un 1 imaginario, recuerden que el elemento que no tiene subíndice, su valor es 1. Si lo multiplico por la carga, que sería de 2 menos, eso me va a dar un total de -2. Si yo hago esa resta, me va a dar 0. Esto es lo que me dice la regla número 7. Que los compuestos que tienen oxígeno, en este caso los óxidos, va a trabajar con -2. Ahora, ¿qué pasa cuando el oxígeno se combina con el flúor? Como el flúor es más electronegativo que el oxígeno, en este caso el oxígeno va a comportarse como un catión. Los cationes están a la izquierda y los aniones están a la derecha de una fórmula o de un compuesto en este caso. Si yo hago esa operación matemática, multiplico 1, que es el subíndice, por 2, eso me va a dar 2 positivo. Si yo multiplico 2 del subíndice del flúor por 1, eso va a dar -2. Si yo hago esa operación matemática, el resultado me va a dar 0. Y el otro ejemplo me dice que el oxígeno, cuando son peróxidos, debemos hacer la observación que en los peróxidos, este 2 que está como subíndice, siempre permanece constante. Esa es una de las razones por la cual podemos diferenciar un óxido de un peróxido. Me dice que el oxígeno, en este caso, cuando es un peróxido, su número de oxidación es de -1. Si hacemos ese cálculo matemático, podemos observar que el hidrógeno tiene, su carga es de 1 positivo, y el oxígeno, como es un peróxido, va a tener una carga de 1 menos. Si hacemos esa operación matemática, 2 por 1 es 2 y 2 por -1 va a ser -2. Me va a dar un total de 0. El siguiente punto nos dice fórmulas químicas. Hay ciertas reglas para escribir una fórmula química. La primera es que el símbolo del catión se escribe primero, seguido por el símbolo del anión. Recordemos una vez más que los cationes tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa. La segunda regla me dice que si se usa subíndices cuando sea necesario para balancear las cargas, ya que los compuestos son eléctricamente neutros. Esto es lo que hicimos en los problemas anteriores, o en los ejemplos anteriores, donde para que
un compuesto sea eléctricamente neutro, el resultado debe dar 0. Y recordemos que debemos multiplicar el subíndice por la carga que tiene dicho elemento. Tenemos una siguiente nota que nos dice que cuando el subíndice es 1, no se escribe. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos en presencia de una fórmula química. La tercera regla me dice que para los compuestos iónicos hay que expresar la menor proporción entre los iones. Esta regla es muy importante ya que cuando tenemos números pares debemos simplificar a su mínima expresión. En el siguiente ejemplo que tenemos el calcio y el oxígeno, el calcio, como pertenece al grupo 2A de la tabla periódica, trabaja con +2. Él es un catión. Y el oxígeno, recuerden que cuando es un óxido, trabaja con 2 negativos. Ahora, como en nomenclatura, las cargas se intercambian, es decir, el 2 del calcio se lo coloco al oxígeno y el 2 del oxígeno se lo coloco al calcio. Si nosotros hacemos esa operación matemática, eso va a dar 2 y 2. Y como 2 son números pares, yo debo simplificar. Cuando yo simplifico, digo que la mitad de 2 es 1 y la mitad de 2 es 1. Por esa razón, tenemos que el óxido de calcio no tiene subíndice, ya que se simplificaron los subíndices. Tenemos otro ejemplo donde tenemos el estaño y el oxígeno. El estaño tiene una carga de +4 y el oxígeno tiene una carga de -2. Como ellos deben intercambiar sus cargas, el 4 del estaño pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al estaño. Como son números pares, se simplifican. La mitad de 2 es 1, por esa razón el estaño no tiene subíndice, y la mitad de 4 es 2. Por esa razón el oxígeno tiene 2. Es muy importante hacer esta observación acá. Recuerden que cuando los números son pares debemos simplificar. Esta regla es muy importante. La cuarta regla me dice que la fórmula química de un compuesto no lleva signos carga en ninguna parte. Si lo podemos observar, ya cuando la fórmula está bien escrita, no lleva ninguna carga. Recuerden que las cargas, si es un catión es positivo y si es un anión es negativo. Tenemos el siguiente punto que nos dice los tipos de nomenclatura. Tenemos 3 tipos. El primero es nomenclatura tradicional, el segundo es nomenclatura stop y el tercero es nomenclatura sistemática. La nomenclatura tradicional nos dice que cuando solo tiene un número de oxidación se usa el sufijo ico. Cuando el metal tiene 2 números de oxidación diferentes, se usan de menor a mayor. Cuando un elemento tiene 2 números de oxidación, al menor número de oxidación se le coloca el sufijo oso. Y cuando trabaja con el mayor número de oxidación, se le coloca el sufijo ico. ¿Qué pasa cuando un elemento tiene 3 o 4 números de oxidación? En este caso, cuando trabaja con el primer número de oxidación, es decir, de menor a mayor, se debe colocar el sufijo hipo y
Luego, la terminación debe ser oso. Cuando trabaja con el siguiente número de oxidación, se va a colocar el prefijo oso. Cuando trabaja con el tercer número de oxidación, se debe colocar el prefijo ico, y cuando trabaja con su último número de oxidación, es decir, el número mayor, el más grande, se coloca el prefijo per y la terminación debe ser ico. Esas son las características fundamentales de la nomenclatura tradicional. Menor oso, mayor ico. La nomenclatura stock nos dice que cuando el catión tiene más de una carga, se indica esa carga en números romanos al final del nombre y entre paréntesis. La nomenclatura stock debemos colocar entre paréntesis el número de oxidación con el cual está trabajando el elemento que está a mi izquierda, en este caso. La nomenclatura sistemática nos dice que indica el número de cada ion en el compuesto. Se usan los prefijos numéricos. Es muy importante diferenciar la sistemática porque debemos colocar los prefijos. Cuando tiene un átomo sería mono, cuando tiene dos átomos di, tri, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona y deca. Esos números me indican la cantidad de átomos que tiene un elemento. En este caso recordemos que los subíndices me indican la cantidad de átomos que tiene un elemento químico. Siguiente punto nos dice que la función química es un conjunto de propiedades comunes a un tipo específico de sustancias, las cuales presentan comportamientos similares inherentes al grupo funcional que tengan. El grupo funcional es un átomo o un grupo de átomos con características similares. Son 6 las funciones químicas. Tenemos los óxidos, las sales, las bases, que me representan los hidróxidos, los ácidos, los hidruros y los peróxidos. Vamos a empezar con la función óxidos. Los óxidos me dicen que son compuestos binarios de oxígeno con otro elemento. Pueden ser óxidos básicos, que es la combinación de un oxígeno y un metal. Están los óxidos ácidos, que es la combinación del oxígeno con un no metal. Debemos recordar que cuando nos dicen el término binario, es que se están combinando dos elementos. Tenemos ejemplos en la nomenclatura de óxidos básicos y ejemplos cuando tenemos la nomenclatura de óxidos ácidos. Recordemos que los óxidos básicos es la combinación del oxígeno con un metal. Tenemos 3 fórmulas diferentes. La primera sería la combinación del litio con el oxígeno. Tenemos los 3 sistemas para poder hacer la nomenclatura. En este caso, la tradicional, la stock y la sistemática. Recordemos que la tradicional debemos colocar los sufijos oso e ico. En la stock la diferenciamos por escribir los números de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Y la sistemática debemos colocar los prefijos mono, di, tri, dependiendo de la cantidad de átomos que tenga el elemento. En la primera fórmula, si podemos observar, el litio tiene 2 átomos y el oxígeno tiene un átomo. En este caso, debemos escribir la palabra óxido en la tradicional al principio. Es muy importante tener eso en cuenta. El oxígeno se sustituye por la palabra óxido
Y como en la tradicional me dicen que cuando solamente un elemento tiene un número de oxidación, la terminación va a ser ico. ¿Cómo se llamaría ese compuesto en la fórmula tradicional o en la nomenclatura tradicional? Sería óxido lítico. En la stock escribimos la palabra óxido seguido de la palabra de, en este caso, y luego el nombre del elemento. Como el litio, viendo la fórmula química, trabaja con 1, en este caso, no es necesario escribirle el 1 en números romanos. Pero si se escribe 1 en número romano, también es válido. Acá escribimos el nombre del elemento, litio. En la sistemática, recordemos que debemos colocar los prefijos dependiendo de la cantidad de átomos que tiene cada elemento. Si observamos la fórmula, el oxígeno no tiene subíndice, por lo tanto, yo escribo la palabra mono, o en este caso sería el prefijo mono. Ese mono me indica que tiene un átomo, seguido de óxido, y observamos que el litio tiene 2 átomos, por lo tanto debo escribir el prefijo di y luego escribo el nombre del elemento, que en este caso sería litio. Tenemos el segundo ejemplo. Observamos cuántos átomos tiene el cobre y el oxígeno. Como no tiene subíndice, se sobreentiende que el valor es 1. Ahora, el cobre debemos observar y tener presente, debemos revisar los números de oxidación de cada elemento químico en la tabla periódica. El cobre, en este ejemplo, está trabajando con el mayor número de oxidación. En este caso sería 2. Y como el oxígeno trabaja con 2 en los óxidos, ellos se simplifican. Recuerde que cuando son números pares se simplifican y va a quedar sin subíndices. Por esa razón ese ejemplo no tiene subíndice. Como yo sé que está trabajando con el mayor número de oxidación, recuerden que debemos escribir la palabra óxido y la terminación ico es porque trabaja con el mayor número de oxidación. En este caso sería cúprico. En la tradicional hay elementos que se nombran por el latín en la tradicional. En este caso el cobre sería cuprum. Por esa razón debemos escribir cúprico. Si escribimos el nombre por la nomenclatura STOT, recuerden, escribimos la palabra óxido, luego el nombre del elemento, en este caso es el cobre, y en números romanos escribimos el número de oxidación con el cual el elemento trabaja. Como el cobre trabaja con 2, debo escribir 2 en números romanos. Si vamos a la sistemática, debemos observar los átomos que hay en la fórmula de cada elemento. Como no hay subíndices, se sobreentiende que el valor es 1. Por esa razón escribo monóxido, porque tiene 1. Y no es necesario escribir el nombre del elemento agregándole el prefijo mono cuando es 1, ya que se sobreentiende que el valor es 1. El tercer ejemplo
escribimos la palabra óxido y en este caso el plomo estaría trabajando con su único número de oxidación, que en este caso sería el 4, y escribimos plúmbico. En la stock escribimos la palabra óxido, escribimos el nombre del elemento y en números romanos debemos escribir el número de oxidación con el cual trabaja el elemento. En este caso el plomo está trabajando con el 4. Y en la sistemática, como el oxígeno tiene 2 átomos, debo colocar el prefijo di seguido de la palabra óxido. Y como el plomo no tiene subíndice, escribimos el nombre del elemento. En este caso sería plomo. Esos son ejemplos de los óxidos básicos. Ahora vamos a hacer ejemplo de los óxidos ácidos. El primer ejemplo tenemos el yodo y el oxígeno. En los óxidos ácidos hay una particularidad que en la nomenclatura tradicional debemos colocar la palabra anhídrido al inicio. Escribimos anhídrido seguido del nombre del elemento. En este caso es yodo, pero como el yodo está trabajando con el menor número de oxidación, debe terminar en oso. El yodo es un elemento químico que tiene varios números de oxidación. Por eso que hay que probar con cada uno de ellos. En la nomenclatura tradicional, escribimos la palabra óxido, escribimos el nombre del elemento y en números romanos escribimos el número de oxidación por el cual está trabajando el yodo. En la fórmula yo puedo observar con qué número de oxidación está trabajando. En este caso, como son números impares, yo sé que el subíndice del oxígeno es la carga que tiene el yodo y el 2 que tiene el yodo es la carga del oxígeno. Esa es una forma de saber con qué número de oxidación está trabajando cada elemento. En la sistemática, como el oxígeno tiene 3, debo colocar el prefijo tri, escribo la palabra óxido, y el yodo tiene 2 átomos, debo colocar el prefijo di, y luego el nombre del elemento. En el segundo ejemplo tenemos el selenio y el oxígeno. En la tradicional escribimos la palabra anhídrido. El selenio, en este caso, está trabajando con el mayor número de oxidación, que en este caso sería el 4. Coloco el prefijo o el sufijo ico. En la stock escribo óxido, la palabra del elemento, en este caso sería el selenio, y en números romanos escribo el 4. En la sistemática, en este caso, sería dióxido de selenio. Acá están mal escritos. Aquí debe ser dióxido de selenio. Porque el oxígeno trabaja con 2. Aquí sería dióxido de selenio. En el tercer ejemplo, escribimos la palabra anhídrido. En este caso,
el arsénico trabaja con el mayor número de oxidación, coloco el sufijo ico. Recuerden que el ico, cuando el elemento tiene un solo número de oxidación, se coloca ico, y también cuando trabaja con el mayor número de oxidación, se coloca el sufijo ico. Deben revisar en la tabla periódica con qué número de oxidación trabaja cada elemento. En la stock escribimos la palabra óxido, escribimos el nombre del elemento y en números romanos colocamos el número de oxidación que trabaja, en este caso, el arsénico. En la sistemática, el oxígeno tiene 5 átomos. Se coloca el prefijo penta, pero escribimos corrido pentóxido de di. Como el arsénico tiene 2 átomos, se coloca el prefijo di, arsénico. En la función hidruros nos dice que son compuestos binarios de hidrógeno con otro elemento. Pueden ser hidruros metálicos o hidruros no metálicos. En los hidruros metálicos debemos tener en cuenta que la carga va a ser de 1 menos. Y cuando son hidruros no metálicos, su carga va a ser de 1 más o 1 positivo. Tenemos en los hidruros metálicos 3 ejemplos. El primero, tenemos el aluminio y el hidrógeno. En los hidruros, el elemento hidrógeno va a estar al final de la fórmula química. Si observamos, el hidrógeno está al final de la fórmula. En los óxidos, el oxígeno está al final de la fórmula. Ok, escribimos en la nomenclatura tradicional la palabra hidruro. Luego escribimos el nombre del elemento. En este caso es el aluminio. En la stop escribimos igual hidruro de aluminio. Recuerden que cuando el elemento tiene un número de oxidación, no es necesario escribir el número romano. Si usted escribe el número romano, también es correcto para aquellos elementos que solo tienen un número de oxidación, como en este caso es el aluminio, que solo trabaja con 3. En la sistemática, como el hidrógeno tiene 3 átomos, colocamos el prefijo tri, escribimos la palabra hidruro de aluminio. El segundo ejemplo, tenemos el sodio y el hidrógeno. Escribimos la palabra hidruro de sodio. En la STOT, como el sodio trabaja con 1, no es necesario colocar el número de oxidación entre paréntesis, porque ya asumimos automáticamente que está trabajando con su único número de oxidación. Y en la sistemática, si observamos, no tienen subíndices, por lo tanto, podemos escribir hidruro de sodio. El tercer ejemplo, tenemos el estroncio y el hidrógeno. En la tradicional, como tiene un solo número de oxidación, escribimos hidruro de estroncio. En la stock, hidruro de estroncio también. Recuerden que el estroncio, en este caso, tiene un solo número de oxidación. No es necesario copiarlo en números romanos.
Y en este caso es necesario colocar acá el 2, ya que el estroncio trabaja con 2 y debe colocarse el prefijo dihidruro de estroncio. Recuerden que cuando el elemento que acompaña al hidrógeno no tiene subíndice, no es necesario escribir el prefijo mono, porque ya se sobreentiende que el valor es 1. Tenemos los ejemplos de hidruros no metálicos. Tenemos 3. El carbono y el hidrógeno. Su nombre común es el metano. La nomenclatura Stock. Escribimos la palabra hidruro de carbono 4. En este caso, el carbono trabaja con su número de oxidación 4. Como en la sistemática debemos colocar los prefijos de la cantidad de átomos que tiene cada elemento. El hidrógeno tiene 4, escribimos tetrahidruro de carbono. El segundo ejemplo tenemos el silicio y el hidrógeno. Se llama silano, su nombre común. En la nomenclatura STOP sería hidruro de silicio 4, porque el 4 es el número de oxidación del silicio. Y tetra en la sistemática porque tiene 4 átomos. Se coloca el prefijo tetra, hidruro de silicio. El tercer ejemplo, tenemos el nitrógeno y el hidrógeno. Su nombre común es el amoníaco. La nomenclatura es TOT. Escribimos hidruro de nitrógeno 3. En este caso, el nitrógeno está trabajando con su número de oxidación 3. Como tiene 3 átomos en la sistemática, colocamos el prefijo tri, hidruro de nitrógeno. Tenemos los peróxidos, que nos dicen son aquellos compuestos binarios que contienen el grupo peroxo, es decir, oxígeno 2 y tienen una carga de -2. Se nombran con la palabra peróxido tanto en la nomenclatura STOT como en la tradicional. La sistemática sigue la regla general de los prefijos numéricos. Acá debemos hacer una observación muy importante, que el oxígeno, recuerden que representa un óxido, pero también un peróxido. ¿Cómo diferencio yo uno del otro? Pues si observamos el subíndice del oxígeno, cuando es un peróxido, siempre va a estar con 2. Siempre va a tener el 2 acá. Mientras que en los óxidos, ese 2 no siempre se mantiene en la fórmula. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice que se combina el hidrógeno con el oxígeno y si observamos en los 3 ejemplos, permanece constante el subíndice 2. Que es una característica de los peróxidos. Una forma de diferenciarlo. Ahora, ¿cómo nombro ese compuesto? Escribo la palabra peróxido de hidrógeno, ya que el hidrógeno es el elemento que se está combinando con el oxígeno. Igual para el segundo ejemplo, tenemos el calcio y el oxígeno. En este caso, el calcio trabaja con 2. Acá sería peróxido de calcio. El nombre, el calcio trabaja
es el otro elemento que está combinado con el oxígeno. Acá debemos tomar en cuenta lo siguiente. El calcio trabaja con 2, el peróxido, o en este caso, el grupo peroxo trabaja con 2, ellos se simplifican. Por esa razón, no hay un paréntesis alrededor del oxígeno, ya que se simplifican los números de oxidación en este caso. El tercero es el zinc y el oxígeno. Se coloca la palabra peróxido y el nombre del elemento. Zinc. En este caso, también podemos observar que el zinc está trabajando con el 2, ya que el zinc no tiene subíndice. Cuando sucede eso es porque se simplificaron las cargas y por lo tanto no se escribe como subíndice. Recuerden que los peróxidos tienen como subíndice un 2. Por eso hay que estar pendiente cuando se trata de un óxido o un peróxido, en este caso. Tenemos la función hidróxidos que me representan las bases. Son compuestos formados por un metal y el ion poliatómico hidróxido. En este caso también se le conoce como hidroxilo o oxidrilo. El OH es el que me indica que estamos en presencia de un hidróxido. Su carga va a ser de -1 en este caso. Tenemos 3 ejemplos. El primero me dice que se combina el potasio y en este caso el ion oxidrilo, que es el OH. ¿Cómo nombro yo los hidróxidos? Debo escribir la palabra hidróxido. Y recuerden que en la tradicional, cuando un elemento solamente tiene un número de oxidación, se puede colocar el prefijo I. Escribimos hidróxido potásico. En la nomenclatura stock, escribimos la palabra hidróxido de potasio. Como el potasio trabaja con un número de oxidación solamente, no es necesario escribirlo en números romanos. En la sistemática debemos observar la cantidad de átomos que tiene cada uno de ellos. En este caso no hay subíndices, por lo tanto, trabajan con 1. Escribimos hidróxido de potasio. No es necesario colocar la palabra o en este caso el prefijo mono. Si ustedes los quieren escribir, es válido también, pero no es necesario. En la segunda fórmula tenemos el calcio y el ion oxidrilo. Si ustedes observan, ese 2 que está fuera del paréntesis me representa la carga en la cual está trabajando el calcio. Ese 2 le pertenece al calcio y debe ir fuera del paréntesis. Muy importante hacer esa observación. Los átomos en los hidróxidos del elemento que lo acompaña debe ir por fuera del paréntesis. En la tradicional escribimos hidróxido cálcico. El calcio trabaja con un número de oxidación que en este caso es el 2, por eso lleva el término ico o el sufijo ico al final de la palabra. En la STOT escribimos hidróxido de calcio 2. Recuerden que no es necesario escribir ese 2 en números romanos, si así lo desean. En la sistemática, como el hidróxido en este caso tiene 2 átomos, se coloca el prefijo
escribimos la palabra hidróxido de calcio. En la tercera, el aluminio trabaja con su número de oxidación, que es el 3. Por esa razón, debemos escribir el 3 por fuera del paréntesis. En la nomenclatura tradicional escribimos hidróxido alumínico, ya que el aluminio trabaja con un número de oxidación nada más. En la stock escribimos hidróxido de aluminio 3. Y en la sistemática observamos que en este caso el hidróxido tiene 3 átomos. Escribo el prefijo tri. En este caso sería tri hidróxido de aluminio. El siguiente punto es los ácidos. Se describe como una sustancia que libera iones hidrógenos cuando se disuelve en agua. Se clasifican en ácidos hidrácidos y oxácidos. Los ácidos hidrácidos son aquellos hidruros no metálicos que forman disoluciones ácidas en agua. Hay dos formas de nombrar estos compuestos. Una de las características que debemos tomar en cuenta cuando estamos en presencia de un ácido es que los hidrógenos están delante de la fórmula. Eso es muy importante destacarlo acá. Los ácidos, el hidrógeno, tienen o están delante de la fórmula. Hay dos formas de nombrar estos ácidos. La primera, cuando están en su estado puro, se debe colocar la terminación uro al final de la palabra. En este caso es fluoruro de hidrógeno. En el segundo ejemplo, como es el cloro, sería cloruro de hidrógeno. Recordemos que al final debemos colocar el nombre del elemento, que en este caso sería el hidrógeno. El tercero, que es el bromo, colocamos la terminación uro al final, sería bromuro de hidrógeno. Y cuando se disuelven en agua, que por lo general es en el sistema tradicional, se coloca la palabra hidróxido. Siempre debemos colocar la palabra ácido al inicio y luego al final debemos terminar en hídrico. En el sistema tradicional escribimos la palabra ácido, el nombre del elemento, en este caso el flúor, escribimos flúor hídrico. En el segundo tenemos el cloro y el hidrógeno, escribimos la palabra ácido y al final la terminación hídrico. Sería ácido clorhídrico. El tercero tenemos el bromo y el hidrógeno. Escribimos la palabra ácido y al final escribimos la terminación hídrico. En este caso sería ácido bronhídrico. También tenemos los ácidos oxácidos. Están formados por oxígeno, hidrógeno y un no metal. Se pueden obtener al agregar agua al correspondiente no metálico.
debemos observar que cuando en un compuesto o en una fórmula el hidrógeno está delante, estamos en presencia de un ácido. Los ácidos oxácidos nos dice que se forma por un oxígeno, un hidrógeno y un elemento no metálico. La primera fórmula que tenemos en los ejemplos, observamos que el hidrógeno, tenemos el azufre, que es un no metal, y tenemos el oxígeno. Ahora, ¿cómo vamos a nombrar? Debemos colocar en la tradicional la palabra ácido y el nombre del ion, en este caso sería sulfúrico. Si nosotros observamos el azufre, que es el elemento no metálico, que estaría como mi átomo central, está trabajando con el mayor número de oxidación, que en este caso sería el 6. Por esa razón, tiene la terminación ico, que es el mayor número de oxidación. Escribimos la palabra ácido. En este caso, ese ion se llama sulfato, pero como en la tradicional me dice que se debe colocar la terminación ico cuando trabaja con el número mayor, por esa razón escribimos sulfúrico. En la sistemática debemos escribir la cantidad de átomos que tiene el oxígeno, que como son 4, escribo tetra, oxo. Luego debo colocar la terminación ato, en este caso sería sulfato. Luego coloco el número de oxidación con la cual trabaja el azufre, que en este caso sería el no metal. Y por último, coloco la palabra hidrógeno. Eso es en la sistemática. Ahora, en la sistemática funcional, debo colocar primero la palabra ácido, luego escribo tetraoxo, luego la terminación ico, en este caso sería sulfúrico, y por último, el número de oxidación en la cual trabaja el azufre en este caso, que sería el no metal. En el siguiente ejemplo tenemos el hidrógeno, el boro y el oxígeno. En la tradicional escribimos la palabra ácido. El boro, como trabaja con un solo número de oxidación, en este caso sería 3, escribo el término ico. En la sistemática recuerden que debemos colocar el número de átomos que tiene el oxígeno, en este caso sería trioxo. Luego coloco el nombre del elemento y la terminación ato, que sería borato. Luego coloco el número de oxidación del boro, en este caso es 3. Y por último coloco la palabra hidrógeno. En la sistemática funcional escribimos la palabra ácido, escribimos trioxo, la terminación ico, en este caso sería trioxobórico 3, que es el número de oxidación que trabaja el boro en este caso. Y por último tenemos las sales.
que nos dicen que son compuestos formados por un catión y un anión. Dichos iones pueden ser simples o complejos. Hay varios tipos de sales, entre las cuales están las binarias, las sales ácidas, las sales básicas, las oxisales, las sales dobles y las sales hidratadas. En este caso en particular solamente vamos a ver dos tipos de sales, que son las sales binarias o aldehídas, que me dicen que se obtienen sustituyendo los hidrógenos de los hidrácidos por un metal. Tenemos tres ejemplos. El primero tenemos la combinación del magnesio con el bromo. En la tradicional debemos colocar la terminación uro al final del elemento. En este caso el bromo sería bromuro de magnesio. En la stock, recuerden que debemos escribir el número de oxidación. Bromuro de magnesio 2, ya que el magnesio trabaja con 2. Recuerden que en aquellos elementos que solo tiene un número de oxidación, no es necesario escribirlo en números romanos. En la sistemática, como el bromo tiene 2 átomos, debo colocar el prefijo di, la palabra bromuro, de magnesio. El segundo ejemplo, tenemos el estaño y el azufre. Recuerden que en la nomenclatura tradicional debemos colocar el prefijo oso o ico dependiendo del número de oxidación en la cual trabaje el elemento. Escribimos sulfuro, terminación uro, estañoso. Ese oso es porque está trabajando con el menor número de oxidación. En la STOT escribimos sulfuro de estaño 2, ya que ese es el número de oxidación que tiene el estaño. Y en la sistemática colocamos el prefijo mono, ya que tiene un solo número en el subíndice. En este caso sería un 1 imaginario, sería monosulfuro de estaño. La tercera fórmula que tenemos es el cloruro de potasio, ya que se combina el cloro y el potasio. Colocamos cloruro de potasio en la tradicional, cloruro de potasio en la stock, y en la sistemática, como el cloro tiene un imaginario, podemos escribir monocloruro de potasio. En las sales oxisales nos dice que son compuestos ternarios formados a partir de oxácidos y en los que se sustituyen los hidrógenos por un metal. Acá en las sales oxisales ya se sustituye el hidrógeno que estaría en el ácido oxácido por un elemento metálico. La primera fórmula nos dice que está combinado el cobre, el azufre y el oxígeno. En la tradicional, el SO3, ese es un ion que se llama sulfito. Y el cobre, como está trabajando con el mayor número de oxidación, se le coloca el término ico acá. La tradicional sería sulfito cúprico. Recuerden, el ion es el sulfito y el cobre trabaja con el mayor número de oxidación, que en este caso sería ico. Otra información que me arroja este sufijo ito es que está trabajando
con el menor número de oxidación, en este caso sería el azufre, cuando se forma el óxido no metálico. En la stock escribimos sulfito de cobre 2, ya que el cobre está trabajando con el mayor número de oxidación, que en este caso sería el 2. En la sistemática, como el oxígeno tiene 3 átomos, yo escribo trioxo, la terminación ato, en este caso sería sulfato. El azufre está trabajando con 4, que es su número de oxidación. Lo escribimos en números romanos y al final, como el cobre no tiene subíndice, escribimos el nombre del elemento, que en este caso sería de cobre. El siguiente ejemplo, tenemos el hierro, tenemos el azufre y tenemos el oxígeno. Ese ion que está dentro del paréntesis se llama sulfato. ¿Qué me indica estos subíndices? Que el sulfato, ese ion sulfato trabaja con 2 y el hierro está trabajando con 3. Recuerden que ellos intercambian sus cargas. ¿Cómo nombro en la nomenclatura tradicional? Escribo la palabra del ion, en este caso sería sulfato. Ese ato, cuando es una sal, ese ato me está indicando que está trabajando con el mayor número de oxidación. En este caso sería el azufre, cuando se forma el óxido no metálico. Y el sufijo ico, recuerden que es cuando trabaja con el mayor número de oxidación. En este caso el hierro trabaja con su mayor número de oxidación, por lo tanto escribo férrico en la tradicional. En la stop escribo sulfato de hierro 3. Recuerden que el 3 es el número de oxidación con la cual está trabajando el hierro. Y en la sistemática, como el 3 que está fuera del paréntesis, debo colocar el prefijo tris, abro un corchete y escribo lo que estaría dentro del paréntesis de la fórmula, que en este caso sería tetraoxo, la terminación ato, del azufre sería sulfato. El azufre está trabajando con su mayor número de oxidación, que sería el 6. Cerramos corchete y por fuera del corchete escribimos la cantidad de átomos que tiene el hierro. Como el hierro tiene un subíndice número 2, debo colocar el prefijo di. Y de esta manera podemos decir que hemos cumplido con todas las funciones de nomenclatura de compuestos inorgánicos.